Un saludo a los estudiantes del curso de legislación laboral. En la sesión de hoy vamos a abordar esencialmente dos temas. El primero tiene que ver con la responsabilidad del empleador y el segundo con la forma, modalidades y suspensión del contrato de trabajo. Abordemos entonces el primer segmento. Hay tres clases de responsabilidad del empleador. Ya hemos explicado antes que el empleador puede ser persona natural o persona jurídica. Digamos que las tres responsabilidades son las siguientes: la responsabilidad legal, la responsabilidad laboral y la responsabilidad judicial. Vamos entonces a abordar cada uno de ellos. En primer momento, en punto de la representación legal, hay que recordar aquí lo que vimos antes en el curso de Constitución Política acerca de la personalidad jurídica, que es la facultad para contraer derechos y adquirir obligaciones. En ese sentido, las personas naturales, toda persona natural a partir de los 18 años puede ejercer a plenitud su personalidad jurídica en forma directa. ¿Esto qué quiere decir? Que usted puede firmar contratos de cualquier índole, contratos laborales, administrativos, contratos de familia, como lo es el matrimonial, entre otros, sin mediación o sin la autorización de otra persona. Porque una persona natural posee en sí mismos los atributos de su representación. No sucede lo mismo con las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas son entes ficticios creados por la ley con capacidad de ser representados legalmente. Entonces, la Universidad del Valle, para poner un ejemplo cercano, no tiene las facultades por sí misma como ente abstracto, como Universidad del Valle, para ir a presentarse a un banco y firmar un pagaré. Tiene que constituir representantes legales para esos fines. Un representante legal que es el gerente, y puede haber subgerentes, puede haber apoderados, puede haber otra cantidad de personas que conforme a los estatutos desarrollen la representación, que no es otra cosa que ese factor que mencionamos de las facultades para contraer derechos o ejercer derechos y contraer o adquirir obligaciones. Bien, dicho esto, entonces, si el empleador en un contrato de trabajo es persona natural, por ejemplo, el panadero Pedro Pérez, el jefe de su panadería, él mismo la instaló, él mismo la montó, entonces Pedro Pérez puede contratar a sus empleados directamente por sí mismo sin ningún inconveniente. Si estamos hablando ya de una persona jurídica como Guardianes S.A., en ese caso entonces la representación legal y quien tiene la capacidad para obligar a la sociedad es su gerente o su representante legal. Atención a esto, no estoy diciendo subgerente, no, el gerente o el representante legal. Puede ser que en los estatutos de la entidad, si es un organismo público o privado de cualquier índole, se señale a una persona del área de contratación con facultades para ese fin. Bueno, en ese caso entonces esa persona podrá hacerlo, pero generalmente siempre hay una representación legal atribuida para esos fines. Muy bien, ya habíamos explicado antes que no hay que confundir la empresa, que es un conjunto de bienes, una asociación de capital y trabajo, con la persona jurídica, y por eso aquí pues ya no me voy a detener. Por otra parte tenemos la responsabilidad laboral. ¿Quiénes pueden vincular al empleador, al empresario, a la sociedad, a la persona natural o jurídica? Al empresario lo vinculan el personal directivo, de administración y de confianza. Lo más obvio, lo que suele suceder en las organizaciones,
es que el gerente no puede estar dándole las órdenes directamente a los subordinados. Entonces pensemos en la compañía, solo para poner un ejemplo, Lácteos S.A. Lácteos S.A., que tiene fábricas, que tiene, digamos, tiene granjas también a lo largo y ancho de todo el país. Pues el representante legal no puede estar en todas partes dándole órdenes a los empleados ni llevando a cabo las tareas de vigilancia, control y supervisión. Por eso en los organigramas se establece una estructura y dentro de esa estructura habrá personal directivo como subgerentes, directores regionales, entre otros. Habrá personal también administrativos, de carácter administrativo, como los jefes de personal, como los capataces, en el caso de las fincas, los mayordomos, entre otros, y personal de confianza, personal asesor de alto nivel, que también eventualmente tiene la virtualidad de obligar al empleador. ¿Qué quiere decir obligar al empleador? Que las órdenes, ojo, las órdenes que el personal de confianza, el personal directivo y el personal administrativo de alto nivel, esas órdenes que le dan a los empleados lo hacen en nombre y representación del patrono o del empleador, de la sociedad que funge como empleadora o de la persona natural, si es el caso, puede suceder. En ese orden, los actos de estas personas, del jefe de personal, capataz, etc., el subdirector regional, vinculan y obligan al empleador porque está actuando en nombre de él. Entonces, entendamos esto, las órdenes que se le dan al trabajador, el trabajador no tiene que cuestionar si será que el gerente está de acuerdo o no. Si ya en la jerarquía está establecida así, así es como sucede. Y esto tiene sus peligros, porque puede ser que no haya competencias claramente delimitadas, o puede suceder que se estén expidiendo órdenes que son contrarias a los estatutos o a la normatividad legal. Por ejemplo, ordenar que las personas estén horas extras más allá de las permitidas por la ley, o puede que se estén dando órdenes que pongan en peligro el bienestar de los trabajadores, que no se esté respetando el sistema de riesgos profesionales. Por eso el empleador, la persona jurídica, debe llevar un control estricto sobre lo que sucede en relación con su nivel directivo, asesor de confianza y administrativo. Hay un deber de vigilancia especial por los motivos que acabo de señalar. Muy bien, por otra parte tenemos la representación judicial. Normalmente el representante legal es quien a su vez comparece ante los estrados judiciales, ante los juzgados, en caso de que se vaya a presentar alguna demanda. No lo hace directamente necesariamente, sino a través de un apoderado judicial, o sea, a través de un abogado. Pero el gerente, el representante legal, es quien le debe dar poder. En algunas sociedades muy organizadas, pensemos en los bancos, entidades financieras, en las EPS, en clínicas, entre otros, además del representante legal, hay un representante judicial que necesariamente tiene que ser abogado también. Entonces, en caso de que se presenten demandas contra la empresa, son estas personas, apoderados judiciales o representantes judiciales, todos ellos abogados necesariamente, quienes comparecerán ante los procesos a los cuales sean convocados la empresa por cuenta de alguna demanda que se haya formulado en su contra. Bien, para el caso de las personas jurídicas, esto es un recuerdo de derecho comercial. Recordemos que en todas las sucursales y agencias que tenga fuera de su domicilio principal, pensemos en Lácteos S.A. como ejemplo, que tiene su domicilio principal en Bogotá o en Medellín, si tiene sedes en Palmira, en Buenaventura, en Tuluá, en Buga, en Bello, Antioquia, en Floridablanca, etc., donde sea que tenga actividad permanente, debe constituir un agente o un administrador para que eventualmente allí se notifiquen las demandas que presenten los trabajadores, por ejemplo, por el no pago de salarios,
o si la empresa está haciendo vertimientos en aguas públicas, se le interpone una acción popular, también debe tener dónde ser notificado. Y los jueces, entonces, las autoridades judiciales, adelantarán la notificación con esa agencia, con esa sucursal, con ese administrador, y es responsabilidad del administrador informar al representante legal del domicilio principal. En caso de que no lo haga, de todas maneras la obligación existe, queda como si la entidad hubiera sido notificada. Por eso, como ustedes pueden ver, es un tema delicado, de la responsabilidad, porque aquí estamos hablando de en qué casos las actuaciones de los subordinados de la empresa, digamos subordinados pero de alto nivel, porque son directivos de confianza y asesores, en qué casos pueden llegar a obligar y acarrear sus actos consecuencias para la empresa. Pensemos en una demanda laboral que no se contesta, porque en Lácteos S.A. un vigilante que trabajaba para la empresa tuvo un accidente en la sucursal de Florida Blanca, se notificó a la agencia de Florida Blanca, pero no informaron y pasaron los términos para contestar. Eso quiere decir que la empresa afrontará los efectos negativos de no haber contestado la demanda, que para el caso laboral sí tiene consecuencias, distinto a los procesos penales donde el procesado tiene derecho a guardar silencio. En los casos civiles, comerciales y laborales, el silencio, es decir, el no contestar las demandas a tiempo, puede tener efectos contraproducentes. Esto para que tengamos en cuenta el especial cuidado que debe haber cuando se delegan responsabilidades. Bien, por otra parte hay una responsabilidad solidaria, que ya no es responsabilidad al interior de la empresa, sino una responsabilidad en el ámbito de otras entidades que también desarrollan sus labores en el marco de la actividad empresarial de una sociedad. Vamos a aclarar esto mejor. Pensemos en el ingenio Azúcar Limitada o Azúcar SAS mejor. Ustedes saben que los ingenios hay contratación directa, por contratación laboral directa por la entidad, pero a veces hay contratistas. Entonces, pensemos que en Azúcar SAS, para desarrollar esa actividad inmensa que tienen los ingenios, se tiene un pacto con un contratista independiente, que vamos a llamarle Cañas S.A. Cañas S.A. Cañas S.A. se ocupa de una parte del procesamiento del azúcar, digamos la extracción primaria, por poner un ejemplo. Cañas S.A. es contratista, es independiente de Azúcar SAS, pero el objeto que está desarrollando el personal que trabaja para Cañas S.A. es idéntico al de Azúcares SAS o al de Azúcar SAS. ¿Esto qué quiere decir? Que en caso de que a un trabajador de Cañas S.A. no le paguen, tenga un accidente laboral o demande a la empresa por cualquier otro motivo, el trabajador Pepito Pérez, para poner el ejemplo, puede demandar tanto a Cañas S.A. como a Azúcar SAS. ¿Por qué? Porque el objeto es idéntico. El objeto social guarda correspondencia entre lo que hace Cañas S.A. y lo que hace Azúcar SAS. Puede ser que aunque el objeto no sea idéntico, guarde relación. Esto ha sido muy polémico en la jurisprudencia. Es el caso, por ejemplo, del servicio de vigilancia que contrate el ingenio Azúcar SAS. La vigilancia no constituye el objeto social del procesamiento de azúcar, pero sí es una actividad íntimamente relacionada. Por lo tanto, podríamos decir que en este caso, si la vigilancia se contrata con Guardianes S.A., también el vigilante Juanito Pérez, en caso de que llegue a presentar una demanda laboral, puede hacerlo contra Guardianes S.A. como contra Azúcar SAS. ¿Por qué? Porque hay una actividad vinculada, relacionada. ¿Cuál sería una actividad extraña? Caso en el cual podríamos decir que no hay relación.
Tendría que tratarse de un contrato eventual, accidental, por ejemplo, que el Ingenio Azúcar SAS contrate una empresa de servicios temporales para que realice la adecuación ergonómica de las sillas, del inmobiliario, del personal administrativo. En ese caso sí no habría responsabilidad. Estamos hablando de una empresa de servicios temporales que desarrolla una actividad solo para ejecutar una labor determinada, como en este caso la adecuación de mobiliario. Muy bien, otro caso en el que no habría responsabilidad solidaria de Azúcar SAS con otra entidad. Si a quien se contrata es a una cooperativa de trabajo asociado. Hay muchas polémicas porque tras las cooperativas se envuelve la tercerización laboral, es cierto. En Colombia esa figura desde la perspectiva solidaria con la que se pensó en Inglaterra, que es que los artesanos se asocien, o los grupos de zapateros, por ejemplo, para efectuar una actividad cooperativa en la que hay una relación horizontal y no vertical, pues esa figura aquí casi no ha funcionado. Pero vamos a asumir, por ejemplo, como ejemplo, que se contratan a unos sastres para que elaboren unos uniformes en la entidad, unos uniformes especiales. En ese caso, la cooperativa de los artesanos, digámosle modistería cooperativa, no tendría responsabilidad solidaria porque es un ente independiente que no se rige por las relaciones laborales, sino por las normas propias de naturaleza cooperativa. En ese caso, no habría responsabilidad solidaria. Muy bien, pasemos a otros ejemplos para dejar claro el asunto. Digamos, en el caso de que existan labores de mantenimiento prestadas por ingenieros, una sociedad de ingenieros SAS, al interior de Azúcar S.A., Azúcar SAS, podría suceder que se establezca que hay un vínculo, porque esas labores de mantenimiento son permanentes, porque esa labor de asistencia es permanente. Y en tal virtud, esa vinculación hace que sí pueda haber solidaridad. Recordemos aquí, finalmente, para puntualizar este tema, que aquí la solidaridad no es ese valor ético y moral de ayudar a otros y apoyar a otros, no. Aquí la solidaridad implica quienes deben responder ante las demandas o reclamos que hagan los trabajadores. En este caso, como ya les he comentado, en el caso de que existan contratistas que desarrollen labores similares al objeto social, como cañas SAS, o vinculadas como Guardianes S.A. o Ingenieros SAS, sí hay responsabilidad solidaria. En el caso de las empresas temporales que solo van a desarrollar una labor accidental, hay una discusión también al respecto, pero en principio no la hay. En principio no existe esa responsabilidad. No obstante, quisiera aclarar y precisar que es un tema discutido. Lo mismo el de las cooperativas de trabajo asociado. Si realmente funciona como cooperativa, no existe esa responsabilidad. Si ya se demanda un contrato en realidad, por ejemplo, y se dice, no, es que la modistería no presta servicios ocasionales, lo que hay es contratos sucesivos porque están cambiando de razón social. Esto pasa mucho con el personal de aseo, por ejemplo. Entonces tendría que demandarse el contrato realidad y a partir de allí podría surgir la posibilidad de demandar también al Ingenio Cañas SAS, demostrando que sí hay subordinación y que no hay una figura cooperativa, sino que efectivamente se trata de una, podríamos decir, no una cooperativa, sino una figura que envuelve una relación laboral, que esconde. Es decir, que sobre esa forma del trabajo cooperativo asociado realmente prima la existencia de una relación laboral tal como la vimos en los videos anteriores. Muy bien, para no extender mucho los videos, voy a dejar hasta aquí este segmento de la responsabilidad del empleador y más adelante abordaré la de la forma, modalidades y suspensión del contrato de trabajo. Bien, es todo. Recuerden complementar esto con la lectura del material. En el próximo video les dejaré las preguntas para los apuntes.
Bien, muchas gracias, muy amables.